Libro de Hebreos, capítulo 11, versos números 5 y 6. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busca. Que el Señor bendiga su palabra. Tome su lugar, por favor, y vamos a estar atentos. Bueno, hermanos, vamos a seguir hablando acerca de la fe. Primero quiero explicarle de repente el motivo de esta carta a los hebreos. Como dice el mismo nombre del libro, de la carta, está dirigido ¿a quién? A los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Los que eran el pueblo escogido de Dios. Gente que era hebrea, pero que se había convertido al cristianismo. Habían dejado el judaísmo, habían dejado de seguir la ley o de someterse a la ley para ahora vivir por la fe en Cristo Jesús. Pero como siempre en la vida de un creyente, a veces va a haber momentos en que podemos en cierta manera flaquear o debilitarnos en la fe. Hay situaciones, hay circunstancias, hay personas y hay pues un enemigo también que nosotros tenemos, que va a tratar de socavar la fe de un hijo de Dios. Y ellos, al igual que nosotros, no estuvieron exceptuados de ese ataque. Ellos, estos hebreos a quien fue escrito esta carta, algunos estudiosos de la palabra dicen que el autor de esta carta fue el apóstol Pablo, aunque no aparece quién es el autor, pero por la forma, por el estilo, parece ser que fue el apóstol Pablo, se le atribuye a Pablo. Pero el punto es que estos hermanos estaban flaqueando en la fe, estaban queriendo volver otra vez al judaísmo, a confiar en su esfuerzo humano para agradar a Dios, a confiar en su propia justicia y no en la justicia de Dios que viene por medio de la fe en Jesucristo. ¿Verdad? Por eso que el autor de esta carta comienza a hablar en los primeros capítulos acerca de quién es Jesús, que Jesús es mayor que los ángeles, que es mayor que Moisés, y así comienza a presentar a Jesús para que ellos otra vez puedan volver a confiar en ese Jesús que un día ellos habían creído y que ahora estaban flaqueando en la fe. Por eso el capítulo 11 es un capítulo dedicado, y al comienzo del capítulo 12 es unos capítulos que están dedicados a hablar acerca del poder de la fe, del valor de la fe en la vida de un cristiano. Y creo yo que debe ser para nosotros también importante, hermano, de valorar la fe. Y aquí nos habla en Hebreos 11 muchos ejemplos de hombres y mujeres que vivieron como usted, como yo, tal vez no en el mismo tiempo que ellos vivieron y estamos viviendo, pero el poder de la fe sigue siendo el mismo.
Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Hemos hablado de Abel, hemos hablado, ahora estamos hablando acerca de Enoc. Vamos a hablar ahora acerca de Enoc. Gloria al Señor. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto. Mire, cuando la Biblia habla de este hombre llamado Enoc, en el libro de Génesis, en el capítulo 5, ahí solamente, hermano, lo mencionan a él en 4 versículos. Del Génesis capítulo 5, verso 21 al 24, solamente 4 versículos se hablan de este hombre. Y son versículos cortos. Amén, hermanos. Pero suficiente para explicar una vida que agrada a Dios. Enoc, mi hermano, era como nosotros. Era imperfecto. Él no era un superhombre, un super ungido. Él no era alguien especial, alguien de repente que Dios hacía un trato especial con él. No. Enoc no abrió el mar rojo como Moisés lo hizo. No fue un conquistador como Josué. No fue como Pablo ni como Pedro. Nunca menciona que Enoc haya hecho alguna vez algún milagro, aunque dicen Judas que él sí profetizó. Era un profeta. Mas sin embargo, lo que destaca en esos cortos versículos de la vida de este hombre es que Enoc caminó con Dios. Parece una simple expresión, pero esa expresión nos dice mucho a nosotros. Al menos yo lo entiendo así. Y quisiera que usted también lo pudiera entender, que no caminó con Dios. Gloria a Dios. Esto es una cosa de locos. Como dice Pablo, toléreme un poquito de mi locura. Esta es una cosa como de locos, hablando en el buen sentido de la palabra. El caminar con Dios, con alguien que no se puede ver, pero que es real. Dios es real. Él vive, como cantamos la canción, el Rey de Gloria está vivo. ¿Cuántos creen que Él está vivo? Gloria a Él, gloria al Señor. Hermano, caminar con Dios es un estilo de vida. No es algo basado solo en un ritual ceremonial o religioso. No es algo basado en experiencias temporales. Caminar con Dios no es algo misterioso. No es algo escondido solamente para algunos cuantos, algunos hombres especiales. No, así no es. No se requiere un formalismo religioso, sino un simple estilo de vida. La vida espiritual práctica y sencilla que cualquiera de nosotros ahora también lo puede hacer. Mire, Enoc agradó tanto a Dios que Dios se lo llevó. ¿Y cuántos quieren que Dios se lo lleve? La iglesia de Cristo está esperando que el Señor venga a llevarse a los cielos, gloria al Señor, para celebrar la boda del Cordero. Pero aquí está el secreto. Enoc caminó con Dios. Dice que no fue hallado. Parece ser que lo buscaron a Enoc. Cuando él desapareció, tal vez sus hijos, tal vez sus familiares, tal vez sus vecinos, como vean que no aparecía, entonces comenzaron a buscarlo. Por eso dice ahí, no fue hallado porque lo traspuso Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, Enoc, mi hermano, representa al creyente de los últimos días, al creyente de los días antes del arrebatamiento de la iglesia, a un creyente que camina con Dios día a día. No
de domingo en domingo, sino día a día. Un creyente que no se ha conformado, preste atención, solo con cumplir un acto protocolar de venir a cada reunión en el templo, sino a un creyente que vive el día a día tomado de la mano de Dios. Uno que desde que se levanta por la mañana hasta irse a la cama a dormir, su mente, su corazón está en Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero me preguntaba yo, ¿qué es lo que hizo que no viviera de esta manera? ¿Qué es lo que le llevó a Enoc a caminar con Dios? La respuesta siempre será lo que dice la Escritura: por la fe. ¿Qué es lo que le llevó a Enoc a caminar con Dios? Es la fe. Diga conmigo, es la fe. Aleluya. Y la fe, voy a repetir, la fe es por el oír. Amén. Y el oír por la palabra de Dios. Me parece que no oyó hablar de Dios. Porque si usted lee sus antepasados desde Adán tuvo 2 hijos. Bueno, tuvo muchos hijos y muchas hijas, pero a los que nombra la Biblia, sus 2 primeros hijos fue Caín y Abel. Usted sabe que Caín mató a Abel. Abel fue el primer de los hijos de Caín que comenzó a acercarse a Dios por medio de una ofrenda, pero Caín lo mató. Pero dice la Biblia que tuvieron Adán y Eva otro hijo llamado Set. Y desde ahí los hombres comenzaron otra vez a invocar el nombre de Jehová. Pero luego dice, y pasan varias generaciones, no hablan de esos descendientes, que hay alguno que esté invocando a Dios o esté buscando a Dios, hasta que llega a Enoc. Aleluya. Y dice que no caminó con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es para eso que Dios nos ha dado fe. A todos Dios nos ha repartido, nos ha regalado el don de la fe. Gloria al nombre de Jesucristo. Diga conmigo, yo tengo fe. Otra vez diga, yo tengo fe. Por eso usted está aquí. Pero a veces tenemos la fe dormida. A veces tenemos la fe muerta. Pero necesitamos activar nuestra fe. Aleluya. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el justo por la fe vivirá. Es por la fe, hermano. Y nosotros tenemos que aprender a valorar la fe que Dios nos ha dado. Porque en el Evangelio, dice Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, dice en el verso 17, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio. O sea, presta atención. El Evangelio no funciona si no hay fe. El Evangelio es buenas nuevas. Desde que comienza uno en el Evangelio, comienza con fe. Porque comienza creyendo en las buenas nuevas. ¿Y quién es la buena nueva? Cristo. Es la buena noticia para nosotros. Empezamos creyendo y debemos vivir creyendo y debemos morir creyendo.
Pablo dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta que Pablo murió con esa convicción, con esa seguridad, su fe puesta en Cristo? Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso en esta carta misma, en el capítulo 10, en el verso 35, exhorta al escritor: no perdáis por vuestra confianza, que tiene grande galardón. La confianza es la fe, no lo pierdas. Dile que está a tu costado, no pierdas la fe. Vamos, dígale, hermano, por favor. Dígale, hermano, no pierdas la fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe tiene grande galardón. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta que la fe vale? Dice en el verso 37 del capítulo 10, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, los creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Diga conmigo, soy de los que tienen fe. Dice, para preservación del alma. ¿Qué es lo que va a preservar tu alma? Es tu fe. Amén. El día que dejas de creer, ese día tu alma la puedes perder. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero tenemos que valorar el don de la fe, que ha sido dada a los santos, dice Judas. Ahora el 1 Pedro 1, 7 y 8 voy a leerlo, escuche. Para que sometida a prueba vuestra fe, la fe va a ser probada. Dice, mucho más preciosa que el oro. Mire que la fe, esa fe que tú tienes, por más pequeña que sea, así comienza. Esa fe vale más que el oro. La gente en la tierra se mata por el oro. La fe vale más que el oro. Dice, mucho más preciosa, tiene más precio que el oro. Valora la fe. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego. Así la fe va a ser probada. Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El verso 8 dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos amamos al Señor? ¿Lo has visto alguna vez? No, pero lo amamos sin haberlo visto. Aleluya. En quien creyendo, dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo. Un gozo inefable y glorioso. Aleluya. No lo vemos, aleluya, pero aleluya, nos alegramos con gozo. Un gozo inefable y glorioso. Dice, obteniendo, el verso 9, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el propósito de que Dios te ha dado fe? El último y gran propósito de la fe es salvar tu alma. Vamos a dar un aplauso al Señor. Por eso dice, no pierdas la fe. Si has creído en Cristo, sigue creyendo. Sigue creyendo. Porque el fin de vuestra fe es la salvación de tu alma. Gloria a Dios. Más que no voy a pensar que el fin de la fe que Dios nos ha dado es, bueno, para hacer milagros, para hacer sanidades, prodigio. Eso puede suceder, eso podemos hacerlo. Claro que sí, estas señales seguirán a los que creen. Eso es bonito, eso es maravilloso,
el cual Dios nos ha dado, es la salvación de nuestra alma. Nada vale más que la salvación de tu alma. Gloria al Señor. Por eso es importante valorar la fe, hermano. No perder la fe, no perder la confianza. Porque quien pierda la confianza, lo primero que va a hacer es retroceder. Pero nosotros, dice la Escritura, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, la palabra fe, lo voy a repetir, en el griego se escribe pistis, es la palabra pistis, no pestes, por favor, pistis, y esa palabra significa persuasión, significa convicción de una verdad, en ese caso de la veracidad de Dios. ¿Qué es lo que hace la fe? La fe, vuelvo a repetir, nos persuade. La fe nos convence al corazón, porque es en el corazón que se cree. Porque así como en el corazón está la incredulidad, por naturaleza pecaminosa hemos heredado la incredulidad. Pero venido la fe, entonces lo que hace la fe a través de la palabra es convencerme. Primero, que Dios es real. Segundo, que Cristo murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Es la fe la que lucha con nuestra incredulidad. Es la fe la que nos persuade, nos convence de estar en la casa de Dios, de acercarnos a Dios, de buscar a Dios, de amar a Dios, de esperar la venida de Cristo por su iglesia. Es la fe. Si no hay fe, no hay nada de eso. No hay oración, no hay meditación en la palabra, no hay razón para venir a la casa de Dios, mucho menos pensamos en la venida de Cristo. Pero si tenemos fe, la fe, hermano, nos convence, nos persuade y nos mantiene, hermano, convencidos de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. A su nombre. Por eso me gusta cuando dice: mas el justo por la fe. Ahora, y cuando veo los ejemplos en Hebreos 11, cuando comienza a hablar desde el verso número 3, por ejemplo, al comienzo de cada versículo dice: por la fe, 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 por la fe. No empieza con el hombre, no empieza con Abraham, no empieza con Enoc, empieza por la fe. Porque la fe es primero, la fe trabaja en nosotros, por nosotros y para nosotros. La fe, mire, y la fe no es del hombre, la fe es de Dios. La fe es de Dios. Bendito sea el Señor. No sé si me dejo entender hasta ahí. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Primero, caminar. La palabra caminar en el hebreo es halak. Y esa palabra significa ir en pos de alguien. Preste atención, es ir en pos de alguien. Diga conmigo, es ir en pos de alguien. En este caso, en pos de Dios. Ir detrás de Dios. Aleluya, gloria al Señor. También significa seguir a alguien constantemente. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Caminar con Dios, hermanos, es un acto de fe.
es vivir más allá de los sentidos naturales. Pablo dice, porque por la fe andamos. Porque por fe andamos, no por vista. Gloria al Señor. Y Enoc, para caminar con Dios, tuvo que creer primeramente en la existencia de Dios. Porque sabemos que Dios es invisible. Dios es espíritu. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Él no creyó que Dios existía y fue en pos de él. Se acercó, lo buscó a Dios. Por eso cuando leímos Hebreos 11:5, seguidamente viene el verso 6 relacionado con el verso 5 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sabemos que en el verso 5 dice que no agradó a Dios. ¿Pero por qué le agradó a Dios? No porque era bueno, no porque era buena persona, no por sus obras, era por la fe que él tenía. Que aunque no lo había visto a Dios, mas él iba en pos de Dios. Era un buscador de Dios. Era alguien que estaba constantemente en pos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Porque ¿cómo se puede explicar el caminar con alguien que no ves? La única respuesta es por la fe. Porque la fe, Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Es una convicción. Enoc fue persuadido por la fe. Fue convencido de la existencia de Dios y fue convencido ahora a ir en pos de ese Dios. No de vez en cuando, todos los días. Dice 360 años, aunque él vivió más años, pero 360 años él no caminó con Dios. Cada año, cada mes del año, cada semana, cada día, él no caminaba con Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. A su nombre, hermano. Él no veía a Dios, pero él sabía que Dios estaba ahí. A su nombre. Ahora, para caminar con Dios, la fe tuvo que convencer a Enoc de que tenía que ponerse de acuerdo con Dios. Porque el profeta Amós dice en el capítulo 3, verso 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ese es un principio. Es un principio divino. Porque no hay comunión la luz con las tinieblas. Y si alguien quiere caminar con Dios, va a tener que estar de acuerdo con Dios. No quiere decir que es Dios quien debe ponerse de acuerdo con nosotros, sino nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Eso significa que tenemos que ajustar nuestra mente a la mente de Dios, nuestra voluntad a la voluntad de Dios.
¿Cuándo sabemos que la voluntad humana es rebelde contra la voluntad de Dios? ¿O hay alguien que aquí no, siempre ha sido sumiso? ¿Ah? Dentro de nosotros hay una naturaleza que se rebela contra Dios, que no quiere someterse a Dios voluntariamente, se resiste a morir. Pero si alguien quiere caminar con Dios como Enoc caminó con Dios, tiene que morir a su yo. No hay muchos amenes por eso. Hay que rendirnos, hay que someternos a Dios, a su voluntad. Y eso habla de negación. Hay que negarse a nosotros mismos. En Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué cosa es caminar con Dios? Halak, es ir en pos de Dios. Si alguno quiere halak en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Por eso que mucha gente no resiste la palabra de Dios. Es decir, que no quiere obedecer. Entonces, como la palabra va contra nuestra naturaleza pecaminosa, entonces lo que hacen las personas es dejar el camino, abandonar la fe, volverse atrás, porque no quiere rendirse, no quiere morir, no se ha dejado convencer por la fe, porque la fe te convence, la fe trae convicción y te dice que lo mejor es hacer la voluntad de Dios, lo mejor es obedecer a Dios, lo mejor es vivir para Dios. La fe te convence. Pero si no hay fe, no va a querer morir, no va a querer rendirse, no va a querer negarse a sí mismo. Alabado sea Jesucristo. A su nombre, hermano. Eso es negarse a sí mismo. Gloria al Señor. A su nombre, hermanos. Y eso es lo que significa arrepentirse, es cambiar nuestra manera de pensar. Por eso que el primer mensaje de Juan el Bautista, el primer mensaje de Jesucristo, el primer mensaje de los apóstoles es arrepentidos. Y arrepentimiento, escúchame, arrepentimiento no es llorar, por si acaso. No digo que no llore tampoco. Pero un arrepentimiento verdadero es un cambio en nuestra manera de pensar. De nada sirve que llores si al terminar el culto o el llanto no hay cambio. Pero si hay llanto y hay cambio, eso es arrepentimiento de verdad. Por la gloria del Señor. Y la vida cristiana, la vida de fe, es una vida de continuo cambio. Hay cosas que nosotros necesitamos cambiar. Amén o no amén. Hay cosas. Yo tengo ya más de 20 años caminando con el Señor y todavía descubro en mí que hay cosas que yo tengo que cambiar. Tal vez usted no. Tal vez ya llegó a la cima, pero yo creo que todavía me falta. Pero la fe trabaja en
eso, trayendo convicción. Porque si yo quiero caminar con Dios, yo tengo que ponerme del lado de Dios. Yo no puedo pretender que Dios se adapte a mis ideas, a mis pensamientos, en lo que yo creo. No, yo tengo que ir en pos de Dios. Si Él dice a la izquierda, yo me voy a la izquierda. Si Él dice a la derecha, me voy a la derecha. Gloria al nombre del Señor. Si Él dice, ponga más adentro, ponga más adentro. Cambio es un cambio. Mire, los discípulos un día salieron a pescar y Jesús dijo, tirad a la derecha, porque siempre tiraban a la izquierda. Eso es cambio. Y cuando ellos cambiaron de dirección, sacaron gran cantidad de peces. Es cambio. La vida de fe, si queremos caminar con Dios, tenemos que ir cambiando. Lo que el Espíritu Santo trata de convencernos por medio de la fe en nuestro interior, las cosas que tenemos que dejar, las cosas que tenemos que morir para poder caminar con Dios. Si tú quieres caminar con Dios, ponte de acuerdo con la palabra de Dios, ponte de acuerdo con la voluntad de Dios, porque no pueden caminar dos si no piensan igual. ¿Podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hermano Marco, ¿me puede comprar agüita? Gloria al nombre del Señor. Aquí tiene, Marco. A su nombre, hermano. Entonces, Enoc caminó con Dios y tuvo que ajustar su vida, tuvo que hacer cambio en su agenda, tuvo que poner a Dios en primer lugar, porque de eso se trata, hermano. Lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que Dios ha dicho, eso tenemos que hacer. Gloria al Señor. A veces no es cómodo, a veces nos va a chocar con nuestros prejuicios, va a chocar con nuestra naturaleza rebelde, y vamos hasta ofendernos con la palabra de Dios, como que si Dios nos está atacando o el predicador nos está atacando. Pero no, es la fe que te está diciendo, es lo mejor que puedes hacer. Cambia esa manera de ser para que camines por Dios. Un aplauso al Señor. Eso es lo que Pablo dice a los Gálatas: andad en el Espíritu. Ahí la palabra en griego es peripateo y significa lo mismo que en el hebreo, ir en pos de. Entonces, quien anda en su carne no está andando con Dios. Amén. Si tú estás viviendo en tu carne, hermano, o sea, satisfaciendo los apetitos de tu carne, agradando los deseos de tu carne, no estás caminando con Dios. No te engañes. Por eso dice Pablo a los romanos que por medio del Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. ¿Para qué? Para caminar en el Espíritu. El que camina en el Espíritu camina con Dios. Camina ya no solamente con Dios, camina en Dios, en el Espíritu. A su nombre. ¿Y cuántos aquí queremos caminar con Dios? No vemos a Dios, pero ¿se puede caminar con Dios? Claro que sí. Alabado sea Jesucristo. Gracias, aleluya. Entonces tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora dice en Hebreos 11, que hemos leído en el verso número 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? O sea, ¿cómo agradamos a Dios? Cuando tenemos que fe. Eso es lo que le agrada a Dios. Sin la fe es imposible. Tú puedes orar, tú puedes llorar,
tú puedes ayunar 80 días, tú puedes, hermano, hacer muchos sacrificios espirituales, pero si no lo haces con fe, no agradas a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora dice ahí más adelante, porque es necesario, diga conmigo, es necesario. Dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Ahora, esta parte, estos dos versículos con el 5 están unidos. A mí, en mi interpretación personal, yo puedo ver aquí que no era alguien que se acercaba a Dios, porque está hablando de Enoc. Nos está poniendo como ejemplo, no, era alguien que constantemente buscaba acercarse a Dios. Pastor, ¿pero por qué? ¿Será que Dios se aleja? Dios siempre está en el mismo lugar. No sé si me dejo entender. Él siempre está en el mismo lugar, Él no cambia. Pero quienes tenemos la tendencia a alejarnos de Dios somos nosotros. Pero el hecho de ir y buscarlo es ajustar nuestra vida a Él, es alinearnos a Él. Eso es caminar con Dios. Buscarlo, acercarnos, perdón. Diga conmigo, tengo que acercarme a Dios. Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, la fe es la que te lleva a acercarte a Dios. Si no tienes fe, no te vas a acercar a Dios. Pastor, ¿y cómo me acerco a Dios? ¿Dónde está? Déjame la dirección para irte a acercar. No hay un lugar físico donde podamos decir que Dios está. Si no te dan ahorita la dirección, Girón, Ucayán y tal, no. Quinto piso, no. Él está en todo lugar, Él es espíritu. Pero el acercarse a Él habla de oración, habla de ir a la palabra de Dios, habla de ir a la casa de Dios, habla de alabar y glorificar a Dios. Eso es buscar a Dios. No es que Dios está perdido, no es que Dios se ha alejado, nosotros nos alejamos. Aquí podemos estar cerca ahorita, pero algunos cruzando esa puerta al final del culto, después de almorzar, comienzan a alejarse. Todos, hermanos, todos somos así. Pero como la fe está dentro de nosotros y la palabra, reaccionamos y el Espíritu Santo, mira, Dios nos ha dado todos los recursos que usted y yo necesitamos para andar en pos del Señor, para buscarlo, para caminar con Él. Entonces yo como que siento que estoy haciendo, hoy no he orado, hoy no he leído la palabra, hoy ya no fui al culto. Esa vocecita, ese querer como el hacer, dice Pablo, eso lo pone Dios. Y déjame llevar por eso. Entonces ven a buscar. Acércate a Dios. Hermano, mira, no era un super ungido, hermano. Era igual que usted y yo. Yo creo que tenía las mismas luchas, las mismas tentaciones. Porque el pecado no cambia, sigue siendo el mismo. Pero hay algo que marca la diferencia. Es que él se dejó persuadir por la fe. Y entonces dijo, no, yo tengo que acercarme a Dios. Siento que me estoy alejando, voy en pos de Dios. Siento que he dejado de orar, voy en pos de Dios. Siento que no he leído la palabra de Dios, voy en pos de Dios y comienzo a leer. Eso es acercarse a Dios. Y eso es caminar con Dios. Un aplauso fuerte. Dice ahí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otra versión dice, crea que Él existe. De eso ya todos hemos sido persuadidos por la fe.
Si no, no estaríamos aquí. ¿Creemos que Dios existe o no? Esa es la primera parte. A su nombre. El que se acerca a Dios, crea que Él existe. Crea que Él está ahí. Gloria a Dios. Debe creer que Él está ahí. Y eso ya no tiene ninguna duda en nuestra mente, en nuestro corazón, a menos que haya aquí algún ateo. Dice en el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero el que ha sido persuadido por la fe dice lo contrario. ¿Qué dice? Si hay Dios. Si el necio dice no hay Dios, la iglesia ¿qué dice? Si hay Dios. El necio dice no hay Dios, la iglesia ¿qué dice? Diga conmigo, si hay Dios. El necio dice no hay Dios, ¿y usted qué dice? Si hay Dios. Entonces vaya, acérquese a Él. Por eso en Hebreos dice también, cuando habla ahí más tarde, el capítulo 4, si no me equivoco, dice, acerquémonos pues confiadamente. Acerquémonos con confianza. Mire, hermano, todos tenemos nuestras luchas. Todos tenemos nuestros tropiezos. Algunos tropiezan de cara, otros de rodillas, no sé, de costalito, con efecto tropiezan. Pero de que tropezamos, tropezamos. Y caemos. Y Dios no tiene problema con el pecado. Porque el pecado ya fue juzgado en el cuerpo de Cristo. El problema es nuestra actitud. ¿Qué vamos a hacer? ¿Fallamos a quién? ¿Qué hago? Caí, ¿qué hago? ¿Sigo postrado o me levanto en fe? ¿Qué hago? Me acerco al trono de la gracia. Dice, acercaos pues confiadamente. Porque en el trono de la gracia no es un trono de juicio. No es un Dios que está ahí con un mazo. A veces escucho a unos creyentes cuando me hablan y dicen, pastor, escucha una profecía. Me han dicho que si yo no obedezco, me va a cortar la pierna, me va a cortar el brazo. Yo digo, wow, este hombre vive en el tiempo de Moisés. Y no estoy diciendo que Dios sea permisivo con el pecado, pero que tenemos hoy, hermano, la bendición de vivir en un tiempo diferente. Ya no es un trono de juicio ahora, es un trono de gracia. Por eso dice, acércate con confianza, acércate con fe al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero acércate con fe, con confianza. Caíste, levántate. Vamos, acércate a Él con confianza, acércate a Él y Él se acercará a usted. Eso es caminar con Dios, hermano. Mire, no hay un hombre perfecto, no hay un hombre en la vida aquí que me puede decir nunca pecó, que caminó con Dios. La Biblia dice que Abraham caminó con Dios. Pero ¿qué hizo Abraham? Mintió. Se acostó con su esclavo. No, él caminó con Dios. Así dice la Biblia, no caminó con Dios. Pero se tiró su... Algo le dice, yo también puedo caer. El Señor te reprenda, tú no puedes. No estoy diciendo eso, ahora entonces yo puedo caer y puedo ir al pecado y volver. No. El hecho de estar en la gracia quiere decir que es un trato de Dios. De misericordia, de compasión. Él sabe cuando tú pecas porque tú quieres pecar. Y Él sabe también cuando tú caes por descuidado, por cabezón, por no orar, por no ayudar, por no leer la palabra, no pasar más tiempo en la televisión, pues eso cae. Pero Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia y manda a los hombres que se arrepientan. Toda la gloria del Señor. Canta una luz, hermano, pero dice que tenemos que
¿Qué horas son? Porque, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. No era un hombre que buscaba a Dios. Pastor, ¿será que Dios estaba perdido? No, el perdido era Enoc. Y el perdido es usted y yo, que a veces nos queremos perder. Les aseguro que hoy en la mañana muchos han querido quedarse en su casa. Voy a tomar un poquito de agua. Y algunos se han dejado vencer por eso. A su nombre, hermanos. Pero gracias a Dios que usted obedeció el querer como el hacer, por la buena voluntad de Dios. Él no era alguien que, hermano, era un buscador de Dios y buscaba a Dios. Aleluya. Y a los que se acercan y buscan a Dios, Dios los premia. Él es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor. Tanto era que no se acercaba a Dios, buscaba a Dios. Aleluya. Estaba enamorado de su Dios. Se levantaba por la mañana y lo primero que hacía era pensar en Dios. Gloria al Señor Jesús. Se iba al campo a trabajar tal vez, o con sus animales tal vez, y ahí estaba pensando en Dios, orando a Dios, cantando a su Dios, glorificando a su Dios. Aleluya, gloria al Señor. Llegó el almuerzo, ahí estaba Dios en su mente, en su corazón. Toda la tarde y la noche antes de dormir, él estaba pensando en Dios. Pastor, no sé que tengo que estar metido en la iglesia. No. Dios es espíritu. Jesús dijo, llegará la hora, y ahora es cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no van a adorar en este monte de Jerusalén ni en el de Samaria, sino en espíritu y en verdad. Donde tú vayas, donde tú camines, donde tú estés, tú puedes levantar tu voz, tú puedes levantar tus manos, puedes elevar una oración, una alabanza, un cántico. Eso es acercarse a Dios, eso es buscar a Dios, eso es caminar con Dios. Y si Dios camina contigo, ¿quién contra ti? Por eso dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Moisés dice que se sostuvo como viendo al invisible. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Pablo, en sus últimos momentos de vida, cuando le escribe a su hijo espiritual llamado Timoteo, en 2 Timoteo 4, 6 y 7 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que se acercaba su muerte, pero el verso 7 dice: he peleado la buena batalla. Dice, he acabado la carrera. Y al final dice, he guardado la fe. Aleluya. Algo que cuidó Pablo es la fe que Dios había puesto en su corazón. Por eso cuando escribe a los hebreos dice, no perdáis por vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdas la fe en el Señor Jesucristo. Sigue creyendo
creyendo. Sigue buscándole. No importa lo que estés pasando, mi hermano. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero la forma que Pablo explica este refrán es porque yo sé que esta leve tribulación produce en mí cada vez más un peso de gloria. A su nombre, hermano. La fe. Pablo no perdió la fe, aunque la circunstancia era contraria, aunque lo iban a matar, iba a morir, pero hay algo que él no descuidó, sino que lo guardó, es la fe. Es esa convicción que aunque venga la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni desnudez, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora un aplauso, no sea indiferente. Hermano, la apostasía final es la apostasía de la fe. Pablo le dice a Timoteo, le dice que en los postreros tiempos algunos van a apostatar, no solamente de la doctrina, sino también de la fe. Quiere decir que van a dejar de creer, van a abandonar el camino de la fe, hermano, hermana. Le van a dar la espalda al Señor. Pero guardémonos de no ser el cumplimiento de esa profecía. Vamos a guardar la fe, vamos a caminar todavía con Dios, porque Dios va a recompensar al que camina con Él. Domingo camine con Dios, lunes camine con Dios, martes camine con Dios, vamos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo camine con Dios. No se canse, no se desmaye, vamos a seguir caminando con Dios, aunque el viento sea contrario, siga caminando con Dios. Un aplauso. Él no fue traspuesto. Diga conmigo, fue traspuesto. Es lo mismo que Pablo dice a los corintios y a los tesalonicenses. Fue arrebatado, fue transformado. Él es el primer hombre a quien Dios se lo llevó al cielo sin experimentar la muerte. Y él es un tipo de la iglesia. Y él es un tipo de un creyente que camina por la fe, camina con un Dios que no se le puede ver, pero que es real. A su nombre, hermano. Nuestro Dios es real. Hermano, te pueden decir, loco, ¿qué haces yendo ahí? Pierdes tu tiempo. Domingo vamos a la playa, domingo vamos al parque. Ellos son fanáticos. Dios, ¿dónde está Dios? Lo que ellos no saben es que tú tienes algo que Dios te ha dado. Dios te ha dado fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo a Dios, pero la fe me dice que hay Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Porque dice aquí, Él es el galardonador de los que le buscan. ¿Cuál fue el galardón que Dios le dio a Enoc? El que se lo llevó para estar para siempre con Él. Me gusta como dice en Génesis capítulo 5 verso 24, dice:
Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Aleluya. A su nombre. Yo no sé, pero eso me causa gozo. Gloria al Señor. Desapareció. Aleluya. Aquí no hay eso del hombre invisible. No, no. Esto es que desapareció de verdad. Fue transformado. Gloria al nombre del Señor. Dice, y desapareció. Y da una explicación. Porque le llevó Dios. No fueron los zombies. Fue Dios que se lo llevó. ¿Para qué tener en la tierra un hombre que tiene hambre por la eternidad? ¿Para qué tener un hombre en la tierra si no se basta con 2 horas de culto? Porque a veces nos cansamos de estar y ya estamos mirando la hora. Y es algunos que hemos llegado tarde. ¿Y cómo pretendes vivir una eternidad con Dios? ¿Cómo quieres que Dios te lleve si aquí no quieres estar ni 3 horas? ¿Qué será que predique como Pablo toda la noche hasta que alguien caiga como muerto? Gloria a Dios. Desapareció. Gloria al Señor. Aleluya. Y la iglesia va a desaparecer. La iglesia que camina con Dios va a desaparecer. El cristiano que camina con Dios va a desaparecer. ¿Cuándo pasó? En un abrir, en un cerrar de oro. Cuando suene la trompeta final, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado en la tierra seremos arrebatados y seremos transformados. Y ahí estaremos para siempre. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Dígalo, ¿con quién? ¿Con quién? Allá en el más allá se dirá, y aquí en la tierra se dirá, hay un pueblo que desapareció. Alguien dirá, fueron los zombies. Pero otro dirá, parece que se quedó. No, se lo llevó Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Dónde vas a estar tú, arriba o abajo? Alabado sea Jesucristo. A su nombre. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto. Para no ver muerte. Y no fue hallado. ¿Por qué no fue hallado? Porque desapareció. Yo imagino que lo anduvieron buscando. Porque dice aquí, no fue hallado. Es porque alguien lo estaba buscando. Porque lo traspuso Dios. Es el poder de Dios para transformar lo corruptible en incorruptible, lo mortal en inmortal. Pero dice, y antes que fuese traspuesto, esto es importante, antes que fuese traspuesto, dice ahí, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Había un testimonio, tenía un testimonio de haber agradado a Dios. La gente que vivía a su alrededor sabía que ese hombre no vivía para agradarse a sí mismo ni agradar a los demás, sino agradar a su Dios. Y la única forma de agradar a Dios es viviendo por la... 2 horas hablando y todavía no me entienden. Fe es la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Fe es la victoria. Fe es la victoria. Te caíste, ten fe, levántate. Te quedaste, ten fe, confiesa tus pecados. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Está pasando pruebas de lucha.
Ten fe, eso va a pasar. Eso va a pasar. Ya viene la victoria, ya viene la respuesta. Sigue orando, sigue buscando, sigue acercándote a Dios. No te alejes, acércate a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, pastor, pero soy el peor ser de la tierra. No importa, lo vil, lo menospreciado. Dios escogió para avergonzar a los sabios, a los fuertes de este mundo. Aquí nadie está por mérito. Aquí nadie está por bueno. Aquí nadie está porque sea más justo que el otro. Aquí estamos porque Jesucristo nos salvó. Porque creímos en Él, nos convenció. Aleluya, para creer en Él. Y tenemos que permanecer en Él. Porque el justo no es por tu plata, mi hermano. No es por tu cara bonita, no es por tu talento, tu don. No es por tus obras. Es por la fe. El justo vive por la fe. O sea, desayuna fe, almuerza fe, cena fe, sueña fe. Fe. No fe en la sábila, no fe en el huevo, no fe en el guairuro, no fe en el brujo, no fe en la carta, no, fe en Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Gloria al Señor. No pierdas la fe, hermano. Conserva, guarda la fe que Dios te ha dado. Es invaluable, hermano. La fe que Dios te ha dado es invaluable. Es un regalo, es un don. La fe es la capacidad que Dios te ha dado para creer en Él. Porque por nosotros nunca íbamos a creer en Él. Pero vino la fe. Por la palabra. Por la palabra vino la fe. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. Gloria al Señor. Come la palabra, hermano. Métete con la palabra. En vez de estar ahí, hermano, en el internet, métete con la palabra. Y vas a ver cómo la fe comienza a crecer. Y te vas a poner fuerte. Nada te va a derrotar, nada te va a hacer caer. Vas a permanecer. Otros dirán no se puede, tú dirás sí se puede. Uno dirá no, ya no hay esperanza. Tú dirás hay esperanza porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y el justo por la fe va a vivir. ¿Estás caminando con Dios? No me diga amén si piense bien lo que está diciendo. ¿Y quién se parece? Si todavía andas en la carne. Y no te hablo de fornicación, adulterio, celos, iras, enojo, contienda, maledicencia. Lea el catálogo de los carnales. ¿Sabe cuál es el catálogo de los carnales? Gálatas 5. Pero también hay una parte de los espirituales. Alabado sea el Señor. Por la fe no fue traspuesto. Y por la fe usted y yo, un día, si permanecemos firmes, nos iremos de esta tierra. Que el Señor nos ayude a permanecer en la fe. Que el Señor nos ayude, como Pablo, en guardado la fe. Porque la fe, el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. ¿Estás caminando con Dios, hermano, hermana? Piensa un momento, medita, ¿con quién estás caminando? Es tiempo de caminar con Dios. Es tiempo de acercarnos a Él, de buscarle a Él, alinearnos, someternos a Él, decirle, aquí estoy, Señor, no me voy a rendir, gloria al Señor, voy a seguir creyendo. Jesús hizo una pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe
en la tierra. Eso quiere decir que la fe se puede perder. Nos podemos extraviar de la fe. Pero aquí hay una iglesia que va a guardar la fe en su corazón. Alabado sea el Señor. Puedes perder el mejor trabajo, la mejor posición. Puedes perder el mejor estatus en tu trabajo. Pero no pierdas la fe. No pierdas la fe. Sigue creyendo y sigue caminando con Dios. Póngase de pie, gloria al nombre del Señor.